Buenos días. Vamos a charlar hoy sobre el marco de conocimiento de la asignatura de Historia. La historia es una de las áreas que se contemplan en la asignatura de Teoría del Conocimiento del Bachillerato Internacional. Y para ello contamos con la inestimable ayuda del doctor Miguel de Llá, que es profesor de Historia Moderna, es doctor en Historia, como acabo de decir, y actualmente es el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de las Islas Baleares. Muchas gracias, Miguel, por haber venido. ¿Qué entendemos por historia? ¿Cuál es su alcance? Bien, la historia es la ciencia que estudia el hombre, en una dimensión concreta y a la vez muy abstracta. Dijo Aristóteles, como tú sabes mejor que yo, que el hombre es un animal social. Entonces lo que estudia la historia es esta dimensión social del hombre, cuando estudia cómo las sociedades han respondido a los retos que han ido surgiendo a nivel material, pero sobre todo a nivel de cómo se organizan los seres humanos, qué entidades crean para organizarse, realmente respondiendo a los desafíos materiales de vivir, pero también cómo gobernarse, la ideología imperante en cada civilización. Esto es el objeto de estudio de esta disciplina que conocemos con el nombre de historia. ¿Qué le dirías a un estudiante de Bachillerato Internacional para convencerle de la importancia de conocer la historia? En primer lugar, ya el bachillerato nace en una época de historia muy determinada, que es la creación del Estado-Nación. El bachillerato es un invento napoleónico para crear básicamente funcionarios de servicios de Estado. Y si es internacional, la situación internacional que vivimos hoy y hemos vivido siempre es fruto de un proceso histórico. Otra cosa es que este proceso histórico nos guste más o menos, o sea irracional, como decían después de la Revolución Francesa, o pueda someterse a leyes. Pero es evidente que un estudiante de bachillerato internacional, que tiene esta vertiente internacional, la situación internacional que vivimos hoy, es fruto de un proceso histórico que hay que conocer. Este yo creo que es uno de los problemas que tiene hoy en día el Estado de España, ¿verdad? En el sentido de que yo hablaba el otro día con un catedrático de Madrid y me dice, claro, es que cuando vamos a negociar en España un tratado internacional, los embajadores españoles no saben nada de historia para cómo pueden defender que hubo un tratado sobre Argel en el siglo XIX que le daba unos derechos de España sobre el norte de África. Claro, la historia tiene su importancia en el día a día también. ¿Qué tipo de pruebas son significativas para un historiador y cómo evalúa su fiabilidad? Yo distinguiría dos grandes campos. Uno es el campo de la prehistoria, que se basa en pruebas muy objetivas, restos que no son discutibles. Y luego la historia estrictamente, es decir, los documentos escritos. Ya desde hace decenios hemos tenido una apertura a que todo lo escrito es susceptible de ser historia. O sea, antiguamente solo los tratados internacionales, los documentos solemnes eran susceptibles de ser estudiados por un historiador. Hoy en día cualquier documento histórico es susceptible de reconstruir la sociedad. Por eso, últimamente, ya la escuela francesa, en los años 60, tienen más importancia los documentos comunes, las contabilidades de un monasterio, los dietarios de un pequeño artesano. Claro, todo esto luego tiene que pasar por el piso del historiador, porque claro, si un artesano hace un dietario, lo hace desde su perspectiva. Entonces lo que tiene que hacer el historiador es comparar fuentes distintas y ser crítico en el sentido de saber que quien genera ese documento tampoco es neutro. Por lo tanto, el conocimiento histórico y comparar fuentes distintas es indispensable hoy para un historiador. No quedar solo en una fuente. ¿Puede sustraerse un historiador a los condicionantes propios de su época y cómo o qué puede hacer para superarlos? Creo que era Goethe que decía que la historia nunca va a acabarse porque cada generación la lee desde unas circunstancias muy concretas. El historiador debe intentar hacer esto, sustraerse a sus condicionamientos. Eso es difícil, eso es muy difícil, pero lo mínimo que se le puede pedir es que si él no se sustrae a esos condicionamientos, que sea algo acaecido pero no voluntario. Yo creo que el historiador sí que puede sacudirse aspectos sobre todo ideológicos de su personalidad que puedan influir voluntariamente a su interpretación histórica. Esto es algo que debemos evitar y que es un problema actual, donde tenemos muchos historiadores que desde la militancia en un aspecto ideológico determinado hacen su lectura de la historia. Y esto es muy peligroso. No es que pueda, es que debe. Si no es un propagandista, no un historiador. Y es verdad que cada régimen y cada gobierno tiene sus historiadores en plantilla que justifican líneas determinadas, pero hay que sustraerse a esto.
¿qué sesgos pueden condicionar el trabajo del historiador? Y en cierta manera ya se ha empezado a contestar a esta pregunta. Bueno, los sesgos que pueden vulnerar la actividad del historiador, sobre todo los apriorismos. O sea, el apriorismo como el sectarismo no es bueno en ninguna ciencia. Yo creo que el historiador, y en esto estamos en una situación manifiestamente mejorable, el historiador debe diferenciar muy claramente lo que es su proyecto político, por así decirlo, de lo que es su trabajo como historiador, lo cual tampoco es tan difícil. Yo tengo a gala que en estos años en que se han cumplido el 300 aniversario de la Gran Sucesión, pues a mí, señores que militan en postulados ideológicos muy distintos a los míos, que apuestan por la independencia de Cataluña, por ejemplo, me han invitado a todos los congresos. Porque, si quieren o no, hay gente en todos los campos que diferencia entre apuesta política y trabajo histórico. Y creo que esto es la senda que tenemos que caminar. Y eso es relativamente fácil de hacer si uno quiere hacerlo. El primer condicionamiento que puede tener el historiador es, precisamente, sus propias ideas sobre algo. Ir con ideas preconcebidas o ir con sectarismo de que unos son buenos y otros son malos, esto no es hacer historia. Es un debate político, si quiere. Este es uno de los apriorismos. Otro apriorismo muy peligroso es la visión teleológica. Es decir, como sabemos que esto acabó así, todo lo anterior está encaminado a esto. Por ejemplo, en la escuela anglosajona hubo unos años donde, como ya se sabía que la situación del siglo XVI y XVII acaba con la revolución de Cromwell, pues se interpretaba el reinado, por ejemplo, de los Tudor como un preámbulo a aquello. No, perdón, el reinado de los Tudor, de Enrique VIII, de Isabel I, tiene su propia personalidad por sí mismo, no porque eso condujera posteriormente a la revolución de Cromwell. Esta visión del presentismo, esta visión teleontológica, es algo que también debemos evitar. ¿Qué grandes escuelas o corrientes ha habido a lo largo de la historiografía? ¿Y cuál de ellas te resulta más convincente? Bueno, las grandes corrientes de la historiografía, yo pondría básicamente tres, ¿no? La historia nace como ciencia, se quiera o no se quiera, con la revolución positivista, ¿no? El gran padre de la revolución positivista es Ranke, el historiador alemán, ¿no? Que tiene un discurso teórico que podemos asumir, es fijarse en el documento y no irse más allá del documento. Pero no olvidemos que Ranke era el historiador del Segundo Imperio alemán y que su función que tenía bien asumida era ad majorem gloriam del Imperio alemán, cuanto tampoco predicó mucho con el ejemplo, ¿verdad? Es él el que determina en cierto modo la supremacía del mundo protestante sobre el mundo católico, por ejemplo, ¿verdad? Todo este positivo está muy bien si uno hace caso a la teoría de Ranke, pero no si hace lo que él vino a hacer. Luego hay otra escuela, que yo creo que es una escuela útil historiográficamente, otra cosa es el proyecto político, ¿no? Que es el materialismo histórico. Materialismo histórico que dice que la lucha de clases entre explotados y explotadores es un motor de la historia. Yo creo que es uno de los motores de la historia, no es el único, ¿verdad? Pero es una buena herramienta para entender el pasado. Marx, yo no sé si fue un buen filósofo o malo, no tengo conocimientos. Como historiador fue bastante bueno, como político y futurólogo fue nefasto. Pero la lucha de clases como motor de la historia, como uno de los motores de la historia, es fundamental. Por ejemplo, las páginas que dedica Karl Marx a la historia del Imperio Romano, el enfrentamiento entre patricios y plebeyos, pues es algo muy útil, muy útil. Lo mismo con el tema del feudalismo, ¿verdad? Yo creo que esta visión de Marx como historiador quizás sea lo más aceptable de Marx hoy en día. Y la otra tendencia es la que aparece en los años 60, una escuela fantástica, que es la escuela de los Annales de Francia, que fue la que, por así decirlo, entre comillas, democratizó la historia. La que se preocupó de que la historia no solo fuese la historia evenimential de los hechos, las batallas, los tratados, sino la historia de la vida cotidiana. Y por eso se va a documentación mucho más vulgar, protocolos notariales, contabilidades de artesanos, y así se reconstruye la gente del día a día, las sociedades realmente. Yo con lo que me quedo es con la voluntad ascética y de trabajar mucho en documentación de la Escuela de los Annales. Por ejemplo, la Escuela de los Annales hizo un trabajo fantástico sobre la historia de los precios. Que no, una sociedad de antiguo régimen, el precio del pan determina mucho la vida, ¿no? Si tienes que dedicar el 100% de tu renta a comer, esto tiene una influencia sobre toda la economía en general, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la Escuela de los Annales es algo que tendríamos que reivindicar.
Otra cosa es que la escuela de Nask, que estudia con el tiempo, hizo demasiado caso a otras ciencias, ¿no? Hizo demasiado caso a la antropología, a la antropología social, a otras disciplinas, y ese carácter tan transversal hizo perder un poco el sentido de que para hacer historia lo fundamental son unos buenos conocimientos históricos. ¿Hay alguna característica específica del lenguaje que usan los historiadores? Bueno, hay un lenguaje específico, efectivamente. Desde el punto de vista del marxismo, por ejemplo, la terminología está clara, la estructura, la superestructura que justifica que haya unos explotados y unos explotadores, y uno por esta vía, el lenguaje es este. Para que el problema que tenemos hoy en día es distinto. El problema que tenemos hoy en día los historiadores, y no solo los alumnos, sino algunos que escriben, es la relativización de las palabras. Palabras que parecen lo mismo, pero no lo son. Por ejemplo, no es lo mismo una monarquía feudal que una monarquía autoritaria, que una monarquía absoluta. Y son términos claramente muy distintos, pero que incluso profesionales emplean de forma como si fuesen equivalentes, que no lo son. El rigor terminológico es indispensable en cualquier ciencia, en la filosofía de en la historia también. Lo que pasa con emplear palabras descontextualizadas, o palabras que a raíz, porque se han empleado mucho, ya han perdido su contenido. La palabra nación, democracia, se han usado tanto que cuando ya se usan como latiguidos sin pensar lo que realmente son. Yo soy partidario, por ejemplo, de primar mucho el rigor terminológico. Ya te he dicho, monarquía feudal es una cosa, monarquía autoritaria es otra, un parlamento es una cosa, unas cortes son otras, son cosas bastante distintas, y que desgraciadamente esto se emplean a veces como sinónimos y creamos una confusión en el lector. Por eso yo creo que lo primero que hace el historiador cuando empieza un trabajo, yo lo hago en mis clases, lo intento hacerlo, es un primer capítulo de vocabulario y terminología, para saber de qué estamos hablando. Y hoy en día, con la laicización, pues también nos ocurren muchos aspectos que son religiosos y que son fundamentales en la historia, pues se tienen que conocer. O sea, qué es un obispo, qué es un sacramento. Estas cosas hay que saber de qué hablamos, porque si no, no entienden nada del mundo luterano, por ejemplo, que ha configurado Alemania, se quiera o no se quiera. ¿Qué opinas de los historiadores que a partir del conocimiento del pasado hacen un uso prescriptivo de su conocimiento sobre lo que se debe hacer en el presente e incluso en el futuro? Bueno, yo no los considero historiadores. Un historiador, su función no es justificar históricamente un proyecto económico, social o político. Su función es otra. Su función es reconstruir el modus vivendi de sociedades pasadas, ¿no? Para mí estos no son historiadores y crea mucha confusión. Lo que pasa es que si alguien dijo que la geografía era un arma para la guerra, porque si los mapas y tal se daban para la guerra, hombre, la historia también se ha convertido, ha sido un poco siempre, ¿no? Un arma para la propaganda. Eso es lo que a las 3 alturas del siglo XXI tendríamos que ir huyendo, ¿no? Para mí estos no son historiadores. Pero es difícil, porque cada gobernante crea sus mecanismos para tener intelectuales adictos. Subvenciones, congresos, te coloco aquí, no son los historiadores, ¿verdad? Y claro, esto también es muy dudoso. Como digo siempre, cada gobernante tiene su intelectual de guardia y su intelectual de imaginaria, o sea, de reserva, para crear un pensamiento determinado. Y la honestidad intelectual es intentar huir de esto. ¿Y qué opinas de los filósofos de supuesta profundidad metafísica que aventuran o incluso hablan de leyes de la historia conocidas como el historicismo? Yo no creo en esas leyes. Esto se creó en la Ilustración francesa, ¿verdad? Que era una cuestión más filosófica que histórica, por otra parte. Lo que sí creo es que el ambiente en que vives, el ambiente natural, el ambiente histórico, te da muchas posibilidades. Y el hombre individuo y la sociedad opta por una de estas vías que estos condicionantes te ofrecen. Yo sería más posibilista que determinista. No creo que estemos, digamos, predestinados a actuar de una forma determinada. Porque si se defiende que actuamos de una forma predeterminada, estamos exonerando al hombre de una cosa muy importante, que es la responsabilidad individual. Oiga, lo que pasa en una sociedad, lo que pasa en un sistema económico, lo que pasa en un Estado, no es culpa del sistema, de los dioses, no, es culpa también de tus decisiones individuales.
Y ejemplos en la historia tenemos muchísimos. Muy bien, muy interesante. Pues muchísimas gracias, Miguel, por tu aportación. Sin duda va a ser atendida con mucho interés por parte de nuestros alumnos y te lo agradezco profundamente. No, gracias a ti y al instituto. Si me necesitas para alguna cosa, pues estoy a la disposición Un placer haber contado de todos vosotros.